Muy buenas, mi nombre es Miguel Eduardo Arcos Arévalo y hoy junto a mi compañero Santiago Andrés Garzón Cepeda venimos a traerles una pequeña presentación acerca de lo que es la hidroenergía, sus usos, su funcionamiento y pues algunas de sus particularidades. Bueno, para dar inicio a la presentación vamos a hablar primero acerca de una breve contextualización histórica. La hidroenergía se comienza a utilizar aproximadamente en el 3000 a.C. por los egipcios, ya que comenzaron a aprovechar la energía que se producía a partir del agua. Según Heródoto, un historiador griego del siglo V a.C., Egipto es un regalo del Nilo, es decir, que la existencia de Egipto no sería posible si no existiera el río Nilo. Bueno, cientos de años después, los romanos usaban una rueda hidráulica denominada molino romano, también pues por supuesto para la generación de energía eléctrica. Bueno, aquí a mano izquierda encontramos el modelo egipcio, que pues no era muy eficiente, ya que tenía un rendimiento aproximado del 30%, lo cual no era muy bueno, ya que solo aprovechaba la energía que tenía el caudal del río, es decir, solo esta parte. Aquí por la parte derecha encontramos el modelo planteado por los romanos, que era muchísimo más eficiente, ya que ellos descubrieron que a partir del aprovechamiento de la caída del agua, de la caída natural del agua, se podía generar muchísima más energía, lo cual vemos claramente reflejado, ya que este modelo tenía un rendimiento aproximado del 70 al 80%, lo cual pues por supuesto era bastante bueno. Bueno, continuando con la presentación, vamos a irnos más hacia la Edad Media, donde ya se perfeccionó un poco más el funcionamiento de la turbina y esto permitió el desarrollo de la industria textil y metalúrgica, ya que pues por supuesto gracias a esto y a que se podía obtener energía de una manera más sencilla, pues los procesos de manufactura se facilitaron demasiado. Bueno, también se acopla por primera vez la definición de turbina como una rueda dentada acoplada a una cañería, que pues es básicamente aquí se encuentra ejemplificada dicha definición. También se da el descubrimiento de la electricidad y el electromagnetismo en esta época y se comenzó a utilizar la energía hidráulica como fuente de energía eléctrica, es decir, la energía generada por el movimiento para crear energía eléctrica aprovechable. Bueno, aquí básicamente encontramos un molino, que es un claro ejemplo del aprovechamiento de la energía. Y pues aquí la definición que anteriormente mencionábamos como rueda dentada acoplada a una cañería. Bueno, continuando con el desarrollo de nuestra presentación, vamos a hablar ahora acerca del principio de funcionamiento de pues prácticamente cualquier planta hidroeléctrica del mundo. Bueno, básicamente lo que hace la planta hidroeléctrica es a partir de la energía potencial y una turbina generar energía cinética, ya que el agua que cae pasa por unas turbinas que se acoplan a un generador y estas convierten la energía cinética en energía mecánica. Bueno, el generador tiene básicamente como función la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. Esta transformación se consigue gracias a la interacción de dos elementos principales que lo componen, la parte móvil llamada rotor y la parte estática que se denomina estator. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, el rotor genera un flujo magnético que actúa como inductor para que el estator transforme la energía mecánica en energía eléctrica. Y pues básicamente esto ya nos trae consigo pues la generación de energía eléctrica. Bueno, aquí encontramos un pequeño esquema del funcionamiento de una planta hidroeléctrica. Por supuesto, aquí tenemos claramente el ingreso del agua, una compuerta que controla la cantidad de agua, el volumen de agua que ingresa. Aquí encontramos la turbina, que pues es básicamente la parte esencial del proceso, ya que sin ella pues no se podría transformar de la energía potencial a cinética. Aquí encontramos el desfogue al lecho del río, ya que pues toda esta agua que pasa tiene que tener una salida, por supuesto. Aquí dentro de la casa de máquinas encontramos el generador, que pues ya consigo a partir de una línea eléctrica transporta la energía almacenada hasta una subestación y esta a su vez por diferentes líneas de transmisión la lleva pues a nuestros hogares, a las empresas, industrias en general. Bueno, ahora vamos a continuar hablando acerca de los componentes principales de una central hidroeléctrica. Bueno, primero encontramos por supuesto la presa, que es la encargada de contener el agua de un río y almacenarla en un embalse. La turbina y la sala de máquinas. Bueno, la turbina básicamente es el elemento que transforma en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua. La sala de máquinas es sencillamente una construcción donde se sitúan las máquinas, las turbinas, los alternadores y otros equipos que permiten la regulación y control de toda la central en general.
También encontramos el alternador o generador. Este tipo de generador eléctrico destinado a transformar la energía mecánica en eléctrica. Es decir, aquí es donde se realiza ese cambio de energía mecánica a eléctrica para poder ser aprovechada. Y pues por último encontramos las conducciones, que son pues las tuberías básicamente, las cuales permiten la alimentación del agua a las turbinas y se hace a través de un sistema complejo de canalizaciones también. Y pues también para el desfogue del agua, claramente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las plantas hidroeléctricas. Bueno, la primera clasificación, la primera gran clasificación que encontramos es a partir o según su régimen de flujo. En ellas encontramos la central de agua fluyente, que son este tipo de plantas que observamos en esta imagen, que son básicamente las centrales que se construyen en los lugares en que la energía hidráulica debe emplearse en el instante en que se dispone de ella para accionar las turbinas hidráulicas. Es decir, estas no cuentan con una reserva de agua oscilando el caudal suministrado según las estaciones del año. En la temporada de precipitaciones abundantes de aguas altas, desarrollan, por supuesto, su potencia máxima y dejan pasar el excedente de agua. Durante la época seca, es decir, donde hay bajas precipitaciones, la potencia disminuye en función del caudal, llegando a ser casi nula la producción de energía en esta época pues, del año, por así decirlo. Bueno, también encontramos, qué pena, las centrales con embalse o de regulación. En este tipo de centrales se embalsa un volumen considerable de agua mediante la construcción de una o más presas que forman lagos artificiales. El embalse permite regular la cantidad de agua que pasa por las turbinas, con el fin de unificar las variaciones temporales de los caudales afluentes en el río. Es decir, este no tiene el problema del anterior de que si hay bajas precipitaciones o altas, sino siempre se mantiene una producción de energía constante, lo cual pues es bastante beneficioso pues para la comunidad que digamos alimentase esta planta hidroeléctrica. Bueno, continuando con la clasificación a partir o según su régimen de flujo, también encontramos las centrales de acumulación por bombeo. Bueno, estas disponen de dos embalses situados a diferente nivel. Es decir, cuando la demanda de energía eléctrica alcanza su máximo nivel, a lo largo del día, el agua almacenada en el embalse superior hace girar el rodete de la turbina asociada a un alternador funcionando como una central convencional generando energía. Después, el agua que queda almacenada en el embalse inferior, durante las horas del día en las que la demanda es menor, el agua se bombea al embalse superior para que inicie nuevamente el ciclo productivo. Para ello, la central dispone de un grupo de motores o bombas, o alternativamente sus turbinas son reversibles, de manera que pueden funcionar como bombas y los alternadores como motores. Bueno, y por último, en esta clasificación, encontramos las centrales mareomotrices. Bueno, esta utiliza la energía de las mareas, es decir, esta se transforma en electricidad en las denominadas centrales mareomotrices. Perdón. El depósito se llena con la marea y el agua se retiene hasta la bajamar para ser liberada después a través de una red de conductos estrechos que aumentan la presión hasta las turbinas que generan la electricidad. Sin embargo, su alto costo de mantenimiento frena su proliferación. Es decir, este sistema de central hidroeléctrica es prácticamente la más costosa que se encuentra actualmente, ya que el lugar ideal para instalar una central mareomotriz, pues por supuesto es un estuario, una bahía donde el agua de mar penetre la construcción de una central mareomotriz. Es solo posible en lugares con una diferencia de al menos 5 metros entre la marea alta y baja. Empezando, lograr estas condiciones de marea son bastante complicadas y pues por supuesto su mantenimiento y construcciones tiene costos bastante elevados. Además que su deterioro es bastante rápido porque pues todos conocemos que el mar contiene altos contenidos de sodio, es decir, de sal, y pues esto conlleva en cortos periodos de tiempo pues a la oxidación de los materiales. Bueno, por último encontramos la clasificación de acuerdo a su potencial eléctrico, es decir, a la cantidad de energía que pueden generar. Bueno, aquí encontramos a las centrales o picocentrales que tienen una capacidad instalada entre los 0.5 y los 5 kilovatios con una operación al filo de agua, aplicable a zonas no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas. Encontramos las microcentrales, las cuales tienen una capacidad instalada entre 5 y 50 kilovatios con operación a filo de agua, aplicable a zonas no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas.
Encontramos también las mini centrales, las cuales tienen una capacidad instalada entre 50 y 500 kilovatios. Operación a filo de agua aplicable a zonas no interconectadas o a casos aislados de zonas interconectadas. También tenemos las centrales hidroeléctricas PCH, las cuales cuentan con una capacidad instalada entre 500 y 20.000 kilovatios de operación a filo de agua, aplicable a zonas no interconectadas y zonas interconectadas, con un rango de 500 kilovatios a 10.000 kilovatios. Y por último encontramos las centrales hidroeléctricas de capacidad instalada mayor de 20 megavatios, aplicable a zonas interconectadas con participación obligada en el despacho eléctrico. Bueno, estas han sido básicamente, pues a grandes rasgos, las dos más grandes tipos de clasificación para las centrales hidroeléctricas. Bueno, a continuación mi compañero va a hacer la explicación de las ventajas y desventajas y algunos otros factores importantes para la comprensión de la energía hidroeléctrica. Muy bien, continuando con el tema acerca de hidroenergía, pasaremos a analizar las ventajas y desventajas que tiene este sistema de producción energética. La primera ventaja que podemos encontrar es que es un tipo de producción completamente renovable, la cual se basa o usa el ciclo del agua, dependiendo pues la geografía en la cual se encuentra el proyecto. Como ya mi compañera había mencionado anteriormente, depende de la caída o depende, por ejemplo, del caudal del río. Es una energía completamente autóctona que se produce en la región y gracias a ello se puede llegar a comercializar energía con otros departamentos o regiones aledañas, o incluso en caso tal de zonas aledañas a otros países se puede comerciar energía con otros países respectivamente. No genera calor ni ningún tipo de emisión contaminante, por ende en el área donde se realiza el proyecto no van a haber lluvias ácidas ni de producción de gases de efecto invernadero. Genera puestos de trabajo para todas las personas alrededor de la construcción, ya que en la etapa de desarrollo del proyecto se necesita la suficiente cantidad de personas, la suficiente mano de obra para poder canalizar, para poder generar los diques, para poder generar la construcción óptima, oportuna de la sala de máquinas, del embalse, de la presa, de cómo esté planteado el proyecto. Requiere inversiones muy cuantiosas, o sea, de una gran cantidad de dinero para poderse realizar. Gracias a ello se logran atraer empresas extranjeras por medio de licitaciones, las cuales nos brindan los recursos o le brindan los recursos al país pues para realizar estos proyectos de producción energética. Genera experiencia y tecnología en torno a 1, la producción energética, 2, la construcción, 3, pues se podría encapsular en la construcción la ecoconstrucción, ya que se debe tener presente que los recursos no deben ser desperdiciados ni necesariamente talar árboles. Las regalías se debe mejorar pues lo respectivo con leyes de licitaciones, en donde la empresa a la cual plantea y maneja el proyecto no se quede con absolutamente todo el dinero. Ahora hablaremos de las desventajas de los proyectos energéticos con hidroeléctricas. Más de uno tenemos presente una noticia bastante reciente respecto a un proyecto de hidroenergía, el cual se denomina Hidroituango. Este proyecto, por una serie de inconvenientes en su planeación, por una serie de inconvenientes en su construcción, no ha logrado pues desatar su potencial o usarse para lo cual se tenía planteado. Hay una alerta naranja respecto a una posible destrucción que podría haber el río abajo debido a la mala canalización del agua y el uso de materiales al parecer deficientes y de bajo costo. Además, estos proyectos alteran los diferentes ciclos del agua en la región donde se produce, altera la fauna, altera la flora, por la cantidad de sedimentos los cuales quedan encapsulados en el embalse o en el dique y no logran bajar río, no logran salir pues de la presa y esparcirse río abajo. Entonces se crea un tipo de muerte de los microbiomas en la etapa posterior al proyecto energético de la hidroeléctrica. En el caso de las centrales de embalse que se construyen en regiones tropicales, diferentes estudios científicos han logrado demostrar que con el estancamiento de estas aguas se generan diferentes focos de infecciones y bacterias en el agua a la cual se encuentra estancada.
según la cantidad de ciclos en los cuales se libere el agua y se vuelva a estancar, estas bacterias tienden a bajar en el cauce del río y las personas las cuales se bañan, las cuales cocinan con esta agua, se enferman y al tender a ser poblaciones alejadas o poblaciones de zonas rurales, pues la afectación a la salud de los pobladores de estas zonas es bastante alta. Muy bien, ahora hablaremos de los costos de la energía hidroeléctrica en Colombia y en el mundo. Aquí tenemos 4 diferentes gráficas las cuales nos presentan los costos respecto a kilowatt por hora producido por las plantas hidroeléctricas, una gráfica respecto a la inversión y 2 gráficas respecto a los costos relacionados con el proyecto y relacionados con otros tipos de producción energética para poder realizar una comparación plena respecto a los proyectos de hidroenergía. La hidroenergía es una de las formas de producción más económicas, como se puede ver en la primera gráfica. El kilowatt hora de la hidroenergía cuesta 40 pesos según la ASO Energía, empresa colombiana, respecto a la producción energética por medio de líquidos, por medio de gases y por medio de carbón. Carbón y gas cuestan el kilowatt hora lo mismo y los líquidos tienen un costo muchísimo más alto. Podemos ver respecto a la inversión que según la cantidad de watts los cuales se quieran producir, bueno, según la cantidad de kilowatts los cuales se quieran producir, el costo de la inversión va a tender a aumentar. Por ejemplo, 100 megawatts tienen un costo promedio de inversión de 200 millones de dólares, pero el rango de costos es menor de 100 millones. Esto equivaldría a $1000 por kilowatt y hasta más de 400 millones. Esto representaría $4000 por kilowatt. Estos diferentes proyectos, como ya se han mencionado, generan una alta inversión en la región en la cual se va a realizar el proyecto energético. Se debe tener presente que, uno, la parte económica va a verse afectada de una manera pues, bastante positiva, y dos, la producción energética a la cual se tiene con estos proyectos es bastante alta. Entonces el costo-beneficio está bastante bien equilibrado para este tipo de proyectos. Observando los respectivos costos de las diferentes gráficas y teniendo en cuenta los costos los cuales tiene la hidroenergía en diferentes países, Colombia, en términos de competitividad, tiene costos más altos respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, el cual tiene un 78% más costoso, Perú un 59% más costoso, México un 30% más costoso y Ecuador un 25% más costoso. Esto debido a diferentes problemas respecto a la parte legal, respecto a los costos de producción, respecto a los costos de mantenimiento, lo cual se debe mejorar en la zona o en la temática de contratación, de licitación y en ciertos casos a la estructura y proyectos de ley relacionados con el uso de energías renovables en Colombia. Bien, ahora pasaremos a la siguiente etapa, que es el impacto ambiental de los proyectos hidroenergéticos en Colombia. Bien, hablando sobre el impacto ambiental en Colombia de los proyectos hidroenergéticos en las diferentes regiones en las cuales se plantean, se puede pensar en las dos caras de la moneda. En primera parte, como tal el proyecto, 1. Brinda energía limpia, sustentable para el país. 2. Aumenta la inversión extranjera, ayuda a la economía, ayuda a los recursos y a la microeconomía o la mediana economía de la región. 3. Aumenta los trabajos para las personas aledañas al proyecto. 4. Ayuda a Colombia a mantener su nivel energético alto y esto permite que las diferentes zonas y regiones en donde hay fluido eléctrico en Colombia mantengan horarios constantes de electricidad, no como por ejemplo pasa en ciertos países en donde hay apagones cada ciertos lapsos de tiempo debido a su falta de producción energética. También podemos tener presente que estos proyectos ayudan al país en torno al desarrollo de obras e infraestructura vial, ya que gracias a su inversión las zonas aledañas se ven beneficiadas con la construcción de carreteras, con la construcción de diferentes estructuras las cuales apoyan el uso como tal
de la respectiva presa y de la respectiva hidroeléctrica. Pero también se tiene en este caso la cara negativa de la moneda. Primero que todo, se plantea o se genera una alteración de los ecosistemas terrestres y de la biodiversidad, la cual se encuentra aledaña al proyecto. Se genera una alteración del paisaje, se genera una alteración del ciclo del agua, una alteración de los microbiomas y de la respectiva fauna y flora que se puede encontrar en el río o aledaña al río. También se afectan diferentes comunidades rurales o comunidades autóctonas de las regiones, ya que generalmente al momento de presar el río, de poner los diques y embalsar el agua, los caudales disminuyen río abajo y muchas comunidades se ven afectadas, ya que primero los peces dejan de llegar y segundo el agua con el cual subsistían deja de estar presente. Hay un aumento en la humedad de la región que por ello se presenta un cambio en la vegetación y un cambio con las diferentes especies que se encuentran allí, en especial de peces. En algunas regiones se ve afectado, por ejemplo, el desove de diferentes peces, los cuales suben río arriba pues, para realizar el respectivo desove. También se tiene una afectación arqueológica e incluso una afectación a diferentes comunidades, ya que se deben inundar zonas las cuales no se tenía planteada al momento de construir pueblos o ciudades su inundación. Esto pues para permitir así el correcto embalse del agua. De nuevo traemos a colación el caso de Hidroituango, en donde desde su planteación como proyecto se denunció fervientemente que el gobierno de ese momento de Antioquia estaba tratando de ocultar una serie de fosas comunes las cuales se encontraban en la zona donde se iba a realizar el proyecto. A medida que se fueron realizando las respectivas excavaciones para construir el proyecto, se empezaron a encontrar cierta cantidad de cuerpos correspondientes a los falsos positivos ocurridos del 2004 al 2008, y bueno, me pareció un poco escabroso para Colombia, pero esto suele estar bajo intereses de personas encargadas o personas de poder o personas que tienen ciertos hilos en el proyecto y afectan, uno, la historia, dos, procesos judiciales y tres, la memoria y todos los conocimientos que puede tener una región en esa área donde se va a realizar el proyecto. También hay diferentes impactos respecto a los nutrientes los cuales posee el agua, ya que por su canalización y por su estancamiento tiende a perder cierta cantidad de oxígeno, cierta cantidad de microorganismos, los cuales permiten el respectivo desarrollo de la vida en ella. Entonces se debe plantear correctos sistemas respecto a los ciclos de drenado del agua, a los materiales con los cuales se usan, ya que hay ciertos concretos, ciertos hormigones, los cuales permiten un equilibrio en los microbiomas del agua y pues construcciones las cuales permitan, por ejemplo, a la fauna y la flora pues descender de manera respectiva por el río, generar mayores estudios y mayor conciencia al momento de la realización del proyecto para que se analicen las comunidades las cuales se van a ver afectadas de manera positiva o negativa por el proyecto y tener muy presente toda la parte histórica la cual se puede encontrar en la zona donde se va a realizar este proyecto. Muy bien, ahora continuaremos con el uso en Colombia y en el mundo de la hidroenergía. Bien, hablando del uso en Colombia y en el mundo de la energía hidroeléctrica, podemos destacar o cabe resaltar que tenemos 29 centrales hidroeléctricas distribuidas en diferentes zonas del país. En este caso, la principal zona o la principal región en la cual produce energía hidroeléctrica es Antioquia, con una producción del 30% respecto al 100% de producción hidroeléctrica. Tenemos diferentes fuentes de producción eléctrica, las cuales son ACPM, carbón, combustóleo, gas, Jet A1, mezcla de gas Jet A1. Estos diferentes tipos de producción energética responden al 30% de producción eléctrica en total en Colombia.
el 29% son termoeléctricas, el 1% son estos otros elementos energéticos y entre el 68 y el 70% de producción eléctrica en Colombia se da gracias a las centrales hidroeléctricas, las cuales pues ya se mencionó en qué zonas del país se encuentran. La producción de estas centrales hidroeléctricas está entre 10.959 megavatios y 11.834 megavatios al año, representando el 68 y 70% de producción eléctrica la cual posee Colombia. Si se llegara a mejorar o implementar mejores proyectos respecto a producción eléctrica, se podría llegar a pensar en exportar energía a países vecinos nuestros. Cabe destacar, en este caso, que la principal central hidroeléctrica o la que más produce energía es la central de El Guavio, en la cual podemos ver su lago artificial gracias a la presa en la parte inferior derecha de la diapositiva. Esta central hidroeléctrica produce 1.250 megawatts al año, siendo la más importante, con la mayor producción de pues, la serie de centrales hidroeléctricas que posee Colombia. La siguiente es San Carlos con 1.240 megawatts al año. Habiendo apreciado la imagen de la presa del Guavio, ahora pasaremos a hablar sobre el uso de la hidroenergía a nivel mundial. Cabe destacar o resaltar en este caso, según las dos gráficas las cuales se presentan, que China es el mayor productor de hidroenergía respecto a cualquier otro país en el mundo. E incluso cabe destacar que China es el primer generador de proyectos de energía renovable gracias a su constante y creciente demanda energética, la cual posee pues, por su cantidad de habitantes y su nivel de industrialización. Colombia se encuentra en un puesto bastante bajo respecto a otros países de producción hidroenergética, y esto pues es debido a diferentes problemas o situaciones con regalías, con planteación de proyectos, con leyes. En gran parte del país no se ha podido desarrollar diferentes proyectos energéticos debido pues al conflicto en el cual se lleva tantos años. Un récord que posee el mundo es la producción de 4.185 terawatts hora en electricidad generada en el año 2017, evitando así la producción de 4.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y pues diferentes gases contaminantes como por ejemplo el metano y pues el dióxido de carbono. Bueno, esto fue todo respecto a energía y producción hidroenergética. Gracias por la atención prestada y ahora encontrarán los diferentes enlaces de donde se sacó la información. Gracias.